¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Bueno, todos los premiums, si es que algún premio viene también. Este es parte del tutorial número uno, de momento, porque tengo que sacar el resto de videos enseñando cómo funciona cada característica que tiene el addon. De momento, voy a enseñar cómo usar los custom commands, ya que no, no lo expliqué de la mejor manera, creo, al usar los formularios. Y pues ya me han dicho varios que se confunden. Y traté de hacerlo lo más entendible posible, pero este, ojalá les sirva. Entonces, para iniciar, acá yo ya tengo un comando creado. Lo tengo acá, uatest. Y esto lo que hace es básicamente enviar un hola y el nombre del jugador que lo ejecuta y darle un tag test. ¿Ok? Y pues lo voy a borrar para enseñar desde cero. Y ya. Le vamos a dar en agregar el elemento. En el nombre solamente pónganle algo para identificarlo, para saber para qué es este comando. Porque el real identificador para que se use en el chat es el de acá abajo. En mi caso voy a poner este test. Identificador voy a poner room. ¿Ok? En minúscula. Bueno, si quieren poner la mayúscula, pero ya es decisión de cada uno. En enviar se crea. Los prefijos, todos los prefijos son UA dos puntos. Esto lo hice de manera predefinida, ya que era, bueno, para mí era mejor saber el tipo de contenido que se iba a manipular. Pero el prefijo lo pueden cambiar de manera externa desde el archivo de configuración en la carpeta de plugins, luego en la carpeta de custom commands. Ahí está el archivo de config. Lo pueden cambiar. Entonces le damos a U a dos puntos. Y como veis acá tenemos el identificador, cuándo fue creado, por quién fue creado, comandos que está vacío porque no tiene ni un comando. El tipo de ejecución, ejecutar desde y ejecutar en. Ahora, primero voy a explicarles el tipo de ejecución. El tipo de ejecución es el evento que el sistema va a detectar para ejecutar el comando. Este Customizer tiene 5 eventos. El primero es cuando el dicho comando creado se envía al chat. Por ejemplo, si yo pongo en el chat u a dos puntos room, se va a ejecutar el contenido del custom command. ¿Ok? Luego puedes ejecutar el comando cuando un jugador muere, cuando un jugador asesina a otro jugador. Bueno, el siguiente evento detecta cuando el jugador revive. O sea, cuando muere por cualquier tipo de condición, de evento, el jugador muere y vuelve a spawnear el comando. El evento de acá detecta eso y ejecuta el comando. ¿Ok? Y luego el último sirve para cuando el jugador se conecta al servidor, o a tu mundo, o a tu RAM. Y acá voy a poner un comando de prueba. Voy a poner un site @s. ¿Ya? El @s no van a poder usarlo en algunos casos, pero ahorita lo voy a explicar. Entonces yo le voy a dar en confirmar y guardar. Y acá en comandos te sale site @s. Entonces, luego vamos a ejecutador y dimensión. Muy importante, cuando ustedes quieran usar en sus comandos @s, el ejecutador tiene que ser el cliente. ¿Por qué? Porque el comando se va a ejecutar desde la propia persona que lo invoca. Es como cuando tú usas diagonal, tag, @s, ¿ok? Es como tú estás ejecutando el comando para ti mismo. Entonces eso permite que ejecutes el comando desde el propio cliente. Luego tenemos la opción de ejecutar desde el servidor. Pero cuando tú ejecutas desde el servidor, tienes que indicarle en qué dimensión se va a ejecutar el comando. ¿Ok? No sé si me doy a entender, pero la gente que sepa de comandos ya me entendió. Entonces, si yo selecciono cliente, ya no tengo que seleccionar dimensión. O sea, lo puedes dejar así. Tú dejarlo así, nada más. Y ya selecciona cliente y le hacen confirmar y guardar. Y acá sale ejecutar desde el cliente. ¿Ok? Entonces vamos a probar warroom. Y ahí dice Hope. Hope. Sale mi nick de Xbox. ¿Ok? Y no sale el @s porque fue reemplazado por mi nombre. Es como si tú enviaras un comando SAI @s. Es lo mismo.
El único caso es que acá me sale los cosméticos que tengo y mi nombre. Pero en teoría es lo mismo. Es simplemente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si lo ejecuto desde el servidor? Pues el arroba s se va a enviar como un texto. Mira. Ah, no, ese era el comando. Qué boludo. ¿Ya ves? No se envía nada. Solamente dice motor de script. ¿Por qué? Porque no podemos etiquetar al mundo. O sea, el arroba s para el mundo no es válido. No es un jugador. No es un personaje jugable. Entonces, ya tú puedes ir agregando los comandos, sea para el que se ejecute desde el jugador, que puede ser un scoreboard, add, arroba s, y ya, para que se agreguen los puntos el mismo. O un tag. Todos los comandos que se te imaginen. Y ya si quieres ejecutar comandos globales que afecte a todos los jugadores, en vez de estar repitiendo cada uno, pues pones el ejecutador desde el servidor. ¿Ok? Entonces voy a hacer una pruebita. Voy a enviar un tag. ¿Dónde está? Acá comandos personalizados. Voy a agregarle más comandos. Ojo, acá muy importante. He visto que algunos de vosotros o son de consola, son de Xbox o son de PlayStation. ¿Ok? Y creo yo, porque algunos cometen el mismo error, de que ustedes no pueden usar el salto lineal como en PC. Como ven, mira, yo puedo usar el salto lineal y seguir agregando más comandos abajo. Entonces, ¿hay una solución para esto? Sí la hay. Ponen diagonal inversa y la N. No tienen que agregarle espacios. ¿Ok? No le agreguen espacios. Y yo, por ejemplo, acá voy a poner tag, arroba s, add, hola hola a todos. ¿Ok? Y yo le voy a dar en guardar. El sistema va a detectar el salto lineal y lo va a bajar, o sea, le va a dar un saltito por acá abajo. Lo va a autorreglar, mejor dicho, ¿ok? Pero los que sepan el comando también saben que este signo de acá también sirve para saltar lineal en el raw text, ¿ok? No lo usen. Acá mismo lo dice. Reemplaza el carácter diagonal inversa n por barra baja n, si es que lo llegas a usar. Entonces, si vas a usar diagonal inversa n para tu telround, no lo uses, porque va a haber un salto lineal y te va a joder el comando. Por eso tienes que usar, si quieres un salto lineal, agrega esto. Y ya se hace un salto lineal. ¿Ok? Entonces ya con esto le voy a dar en guardar. Ya acá, como ves, los comandos se han organizado. El primero es @s, tag@s, add, hola. ¿Ok? Entonces yo ahorita voy a hacer un ejemplo. Primero con el cliente, en el cual yo voy a dar dinero, hacer que se le dé dinero al que invoca el comando, la persona que invoca el comando. Entonces, simplemente abrimos el menú Custom Commands. Acá, comando personalizado. Y como ya les dije, si son de consola, usen diagonal inversa para un salto de comando, ¿ok? Para que se le agregue como un nuevo comando. ¿Ok? Ya. Entonces, como yo soy de PC, le doy a Enter, se baja para abajo. Entonces acá voy a poner un scoreboard, players, add, arroba s, money 1000. Puede ser que se me dé dinero a mí mismo, ¿ok? Y cuando se ejecuta, cuando se escribe en el chat, y como ven acá ya sale el comando, tercer comando, puedes ir agregando muchos más. Ejecutor ya le puse en cliente y acá no tiene nada que ver la dimensión, ¿ok? Entonces vuelvo y como ven en el scoreboard tengo 11 de dinero, pero UA room ahora tengo 1000 de dinero, ¿ok? Ya sale ahí 1000 y así es como puedes usar los custom commands del apartado del cliente. Ahora, puedes mostrar tú el nombre del jugador usando también el ejecutador de dimensión. De dimensión digo, de servidor, perdonen, en lo que. Sí lo puedes mostrar. Para eso tienes que leerte la lista de atajos globales que tiene el sistema de Customizer. Te vas al menú general y ahí sale lista de atajos, justo donde sale todo, lista de atajos. Y acá están todos los atajos y su descripción. Todos los que tengan este icono, a ver, déjame logrando un poco más. Acá, todos los que tengan este icono de la F son atajos de funciones. ¿Qué es esto?
que tú puedes poner un atajo que en realidad es una función. Acá sale cómo usarse. Exclaim, texto y default text. Esta función lo que hace es, si el jugador está dentro de un clan, puedes mostrar un texto o mostrar un texto por default. Si el jugador está en combate, muestras un texto o muestras un texto por default. Y así todo, con todas las funciones. O sea, está su ejemplo al lado derecho. Está su ejemplo, no creo que se van a perder. Entonces, me salgo, voy a administrador de plugins, voy a comandos personalizados o a ROM, cambio el ejecutador al servidor y luego comandos, y como es el servidor ya no puedo decir @s, sino que tengo que decir target. Target, si lo leyeron en la lista de atajos, target devuelve el nombre de la cuenta de Xbox, o sea, el nombre original, el nombre de tu perfil de Xbox. ¿Ok? En mi caso, me llamo Hope en Xbox, entonces va a mostrar ahí Hopes. Pero si tú quieres mostrar el nombre del jugador modificado, ya que Customizer te permite modificar el nombre del jugador dentro del mundo, tienes que poner name. Esto muestra el nombre modificado. En mi caso yo voy a usar name. ¿Ok? Voy a borrar las comillitas porque no es necesario. Y acá ponemos target. ¿Por qué? Porque target nos va a devolver el nombre original, como ya lo dije antes. Entonces, si tú pones el comando y el nombre original del jugador, también funciona. Lo que sepan el comando ya saben de esto. Entonces, guardar. Ya sale ahí target, name, acá. Room. Toma tu dinero 6. Acá dice motor de script. Aunque tú lo puedes poner un tell round, un title, etcétera. Y ya tú puedes ir manipulando todos los datos que tú quieras mostrar. Bueno, depende de tu criterio. Espero que hayan entendido algo, que le haya servido el mini tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.